en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió aclaraciones al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Jim Alfonso Jaramillo, tras la intervención forzosa en la subred integrada de servicios de salud Centro Oriente. El mandatario calificó de ilegal e inconstitucional ciertas acciones que ha adelantado el gobierno nacional tras la medida y preguntó al gobierno si se trata de una intervención o una expropiación. En medio de acusaciones y peleas avanza la discusión de la reforma a la salud en segundo debate de la Cámara de Representantes. En las últimas horas fueron aprobados un paquete de 7 artículos. Hasta ahora se han aprobado 30 de los 62 artículos por una recusación presentada contra congresistas liberales que supuestamente se habían divorciado del gobierno, pero que al final lo respaldaron. La Cámara levantó la sesión y fue convocada para hoy a las 10 de la mañana. Durante el debate, la representante de la Cámara, Catherine Jubinado, denunció que el artículo 20 de la ponencia de la reforma abre un boquete de corrupción porque permite a la ADRES pagar las facturas de los prestadores de salud hasta en un 85% sin ninguna clase de auditorías. Por su parte, el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por fraude de resolución judicial frente a las decisiones de la Corte Constitucional sobre el cálculo de la UPC y los presupuestos máximos. Siguen las críticas al presidente Gustavo Petro por el mensaje en X en el que se refirió a las personas con VIH. El mandatario anunció la adquisición de 300.000 tabletas de dolutegravir, un medicamento utilizado en el tratamiento de personas diagnosticadas con el virus. Afirmó que esa medida hace que las personas dejen de contaminar. Por su parte, la Asociación Colombiana de Infectología respondió al presidente Gustavo Petro y aclaró que el acceso a este tratamiento ya estaba garantizado antes de la reforma a la salud y que su disponibilidad no depende exclusivamente del precio. Además, enfatizó que evitar el SIDA no implica la cura del VIH y que las personas con carga viral indetectable no transmiten el virus y que el término contaminar es estigmatizante, el término que utilizó el jefe de Estado. Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, fue trasladado en las últimas horas del búnker de la Fiscalía a una unidad policial tras ser capturado con base en una orden de captura solicitada por Estados Unidos por narcotráfico. Su detención ocurrió al finalizar el tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Carlos Raúl Yepes Jiménez confirmó su renuncia irrevocable a la Junta Directiva de ISA y a los comités en los que participaba en rechazo a la polémica elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía. El expresidente de Bancolombia era uno de los integrantes más importantes de la compañía. Continúan los operativos de las autoridades contra los bienes de Diego Marín, alias Papá Pitufo. En las últimas horas, funcionarios del CTI, con apoyo de la JIN, de la Policía y de la Procuraduría, allanaron la casa de Diego Marín Buitrago, el señor Belviejo, en el sector de Guaymaral, en el norte de Bogotá. En las últimas horas, la fiscal general Luz Ariana Camargo confirmó que las investigaciones contra varios generales ya iniciaron que habrían hecho parte de la red de contrabando de alias Papá Pitufo. El Papa Francisco ingresó esta mañana en el Hospital Agustino Gemelli para realizar algunos exámenes diagnósticos necesarios y continuar el tratamiento de la bronquitis, informó en las últimas horas el Vaticano. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Cada mañana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es viernes, que es una buena noticia. Es 14 de febrero, que en Estados Unidos están celebrando hoy el San Valentín, que copiamos en algún sentido en Colombia. Así que para quienes quieran celebrarlo, bienvenidos. Aquí estamos desde Mañanas Blue, con noticias, las historias de Colombia y el mundo. También a esta hora, los temas virales, los temas de conversación en las redes sociales.
María Camila Orozco. Néstor, buenos días, feliz viernes, feliz quincena, feliz San Valentín. Si usted celebra San Valentín. No celebro San Valentín. Fíjese que Colombia está entre los países latinoamericanos que celebra, Argentina, Chile, México. Allí está Colombia y es una de las principales tendencias. Hoy viernes, San Valentín, amor y amistad. Para las personas que celebran esta fecha que no es originaria en Colombia, Néstor, se están compartiendo fotos de flores, frases, los sitios o las ideas que tienen las parejas para celebrar el Día de San Valentín. Hoy voy a regalar chocolates, me voy a sumar a esa celebración. La segunda gran tendencia en Colombia es EPA Colombia. Ayer muchos colombianos la vieron en entrevista en Noticias Caracol y Blue Radio, Néstor, pidiéndole ayuda al presidente Gustavo Petro, contando cómo han sido estos 15 días en la cárcel el buen pastor, diciendo que cometió un error y contando, ¿sabe qué? Para muchos, que es el extracto, el fragmento que más se repite, que por cuenta de unos amigos que nunca más volvió a ver, fue que ella decidió grabarse destruyendo una estación de Transmilenio. Ese pedido de SOS de ayuda al presidente Petro tiene respuesta. El presidente Petro le responde en un trino. Es que no es la primera vez que el presidente Petro opina, Néstor. El presidente Petro le pone un trino diciéndole, porque él le dice, sácame de aquí, ayúdame. Él le dice, esta mujer, al ser madre, cabeza de familia, está resguardada por la ley que quiso aprobar el Congreso. En nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna, debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia ante el IMPEC aplicar la ley. La ley que le está pidiendo el presidente aplicar es la 2292. El presidente Petro no decide qué pasa y cuál es la situación de los presos. Hacia allá quiero ir, Néstor. No es una decisión del gobierno. EPA Colombia fue condenada en última instancia por la Corte Suprema de Justicia, que revisó y casó todos los expedientes alrededor de la participación de EPA Colombia. Y hay que respetar la justicia. Si ella sale, si recibe visitas, si no recibe visitas, si merece cierta consideración, lo decide la justicia, no el presidente. Fíjese que hacia allá quería ir, porque la discusión está, porque hay una cascada de mensajes de expertos penalistas diciéndole al presidente, primero, tiene que respetar la justicia, segundo, esa no es una decisión de su ministra de Justicia, sino de un juez de ejecución de penas, que sí, las mujeres en Colombia tienen la posibilidad, cuando están privadas de la libertad, no solo, Néstor, de tener beneficios carcelarios, sino de amamantar, que es la excusa que tiene EPA Colombia. Pero tiene un gran pero, y es que la Corte Suprema, como usted lo recuerda, la condenó por 3 delitos. Uno de ellos, instigación a delinquir con fines terroristas, por lo que no podría eventualmente recibir ese beneficio. Ya les voy a contar el caso de EPA Colombia, porque coincidiendo con todo esto, o de pronto no es coincidencia, se mete el presidente Petro, EPA Colombia perdió en las últimas horas 2 tutelas que había presentado por interpuesta persona. Así que solamente de momento hay malas noticias, lo siento por EPA, pero es que EPA cometió un error penal, cometió un delito y eso se paga, y la Corte decidió, la justicia decidió en Colombia que lo pagaba con cárcel. No tiene buenas noticias ella, Néstor, pero hoy la cascada de mensajes es por ese tema que es penal, que es de la justicia, pero también por un tema médico, por un anuncio que hace el presidente Petro ayer anunciando la llegada de 300.000 tabletas del primer lote de dolutegravir, que es un medicamento que se utiliza para personas que tienen el virus del VIH. El presidente Gustavo Petro dice que esta medicina logra retroceder el VIH, que no solo evita de por vida el SIDA, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar, es decir, de retransmitir el virus. Esa palabra contaminar está muy mal usada y le están protestando con razón, porque aunque puede ser en algún caso sinónimo, se entiende lo que quiso decir el presidente, pues las personas que imprecisa. Las personas que tienen SIDA o VIH o el virus esperan un poquito más de consideración. Y hay otro detalle en el trino del presidente, María Camila, y es que dice que su gobierno logró bajar el costo. Desde hace mucho tiempo esa medicina tiene precios asequibles en el mercado de los farmacéuticos en Colombia. Esa fotografía que estamos viendo en el canal de YouTube es la que posee el presidente Petro para hacer el anuncio, pero el trino tiene imprecisiones desde la forma de referirse a los efectos que logra la medicina y el acceso a la medicina. Uno de esos trinos, Néstor, 6 puntos muy bien detallados y explicados, es de la Asociación Colombiana de Infectología, que le dice que no hace retroceder el virus y, entre otras cosas, que esa medicina se le están recetando a los pacientes que hoy tienen esa enfermedad, porque el presidente Petro lo muestra como un gran logro de su gobierno. No es nuevo, y se armó una controversia, tal vez por el tono un poquito desapacible, me parece, que utiliza el presidente Petro por presentar como si fuese un logro de su gobierno. Javier Segura.
Hola Néstor, buenos días. Esta mañana el presidente Gustavo Petro es blanco de duras críticas por cuenta de un mensaje en su cuenta de X donde asegura que gracias a un medicamento de alto costo conocido como dolutegravir que el Ministerio de Salud adquirió y que según él evita de por vida el SIDA y que pacientes con VIH dejen de contaminar a personas sanas. Lo desmienten asociaciones de pacientes, médicos y sobre todo infectólogos, sobre todo porque la palabra contaminar, Néstor, significa, entre otras cosas, ensuciar con basura, sustancias tóxicas, el aire o el agua. La Asociación Colombiana de Infectología dice que el término contaminar no es adecuado cuando se habla de la transmisión del VIH. Es un término estigmatizante que implica una connotación negativa y puede reforzar la discriminación hacia las personas que viven con este virus. En su lugar, dice la asociación, es más preciso y respetuoso utilizar expresiones como transmisión de VIH o riesgo de transmisión. Esto evita el estigma y permite abordar el tema desde una perspectiva médica y basada en derechos humanos. La CPS no negaba sistemáticamente el medicamento, Néstor, por su precio, ya que el tratamiento hace parte del plan de beneficios de salud y es cubierto por el sistema de salud, sistema que está tratando de reformar justamente el presidente Gustavo Petro. El acceso a este medicamento en Colombia ya se garantizaba previamente a través del sistema de salud, dice la Asociación de Infectología. Y hay algo adicional, Néstor, y es que el tema escaló tanto hasta que X publicó un mensaje de advertencia sobre el contenido del mensaje del presidente, quien de todas maneras, y pese a las críticas, no ha corregido nada de lo que ha dicho, ni tampoco borró el mensaje que ya tiene cerca de 1 millón de visualizaciones. Es que no va a corregir el presidente, al contrario, es un poquito terco y dice que sus trinos son el nuevo paradigma, el nuevo oráculo de los medios de comunicación. Son las 5 de la mañana, 41 minutos, sobre EPA Colombia. Efectivamente, reapareció hablando, dando entrevistas desde la cárcel, muy cambiada físicamente, sin el maquillaje, sin la impostura de esa cosa de influencer, hablando arrepentida sobre lo que hizo en Transmilenio, que fue la instigación al terrorismo, que el delito calificado así por la Corte Suprema de Justicia, hablando con periodistas de Noticias Caracol y de Blue Radio. Y muchos amigos estaban yendo hacia la estación del Transmilenio y me dijeron, amiga, vamos a hacer un video, que estamos en medio de las marchas. Me hicieron subir el video y a los 5 minutos se volvió viral, sin saber lo que pasaba. Pero yo aún en el medio del desconocimiento, que no tenía empresa y me faltó estudio y era muy pobre, demasiado pobre, sabía que estaba mal. Pero yo fui al otro día y me presenté en Palo Quemado. Yo no esperé que me capturaran o me llamaran a través de un volante. Yo fui y me presenté. Mire, yo soy la niña de EPA Colombia, que tenía en ese momento 19 años, me vengo a presentar. Estuve muy mal asesorada porque no tuve un buen abogado. Echándole la culpa, pues como siempre, echándole la culpa a los demás, que unos amigos, que no tuve buen abogado. EPA Colombia a estas alturas esperando alguna clase de clemencia, esperando, y es la estrategia de su defensa jurídica, que le den la prisión domiciliaria. Me gustaría mucho que verificaran mi caso y se dan realmente cuenta bien y lo leyeran, porque es una injusticia lo que me están haciendo. Es desproporcionado lo que ha pasado con mi caso. Yo pagué cuando me hicieron pagar. A mí me quitaron las redes sociales. Yo cada mes, precisamente hoy 13, todos los 13, iba a Palo Quemado y firmaba un libro. Yo me resocialicé, yo saqué empresa, generé empleo. Y efectivamente se mete en el tema EPA Colombia desde Qatar, desde el Medio Oriente, en donde ha estado esta semana el presidente Gustavo Petro, pidiéndole a la ministra de Justicia que la saque de la cárcel, basado en una ley que él promovió para sus amigos de la primera línea y de los del paro ya de hace 4 años, tema que podría beneficiar, en opinión del gobierno, a EPA Colombia. Si yo no hubiera sido una figura pública y hubiera sido una persona normal, creo que nada de esto estuviera pasando. Pero como por yo ser una persona reconocida, me trajo aquí, pero fue una condena injusta y desproporcionada. ¿Cuántas personas han cometido delitos peores y no están acá? Están allá afuera. Es que al contrario, lo que dice la Corte Suprema es, por ser una figura pública, efectivamente tenía una responsabilidad mayor. La Corte, fuera de eso, le negó 2 tutelas en donde pedían el beneficio de la casa por cárcel, así que esta EPA Colombia no está en plan de salir. Sergio Barbosa.
Hola Néstor, buenos días. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó 2 tutelas interpuestas en el caso de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, que recordemos está recluida en la cárcel El Buen Pastora, luego de que la Corte ratificara su condena de 5 años por destruir una estación de Transmilenio en el 2019. En la primera tutela, uno de sus fanáticos pedía que a ella se le concediera el beneficio de casa por cárcel porque demostró superación y que además su empresa generaba empleos luego de este episodio, y en este caso la Corte desestimó esos argumentos. El alto tribunal también declaró improcedente la tutela que interpuso Omar Ocampo, el anterior abogado de EPA Colombia, en donde pedía que a la hija de la influenciadora de tan solo 10 meses de edad se le permitiera estar recluida en El Buen Pastor. La Corte dijo que no, que primero debía hacerse la solicitud ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a este mediático caso, haciéndole una petición al Ministerio de Justicia para que Daneidy Barrera salga diariamente de la cárcel, diciendo lo siguiente mediante su cuenta de X, abro comillas: esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna. Debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia ante el IMPEC aplicar la ley, cierro comillas. Al parecer, la ley a la que hace referencia el presidente Petro sería la sancionada en marzo del 2023, que va dirigida a mujeres con sentencias por delitos como microtráfico o hurto, que tengan rol de cabeza de familia y que cumplan condenas a menores a 8 años. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5 de la mañana, 46 minutos. Atención, acaban de hospitalizar al Papa Francisco, que está mal de salud, tiene achaques, tiene 88 años, el último una bronquitis que lo lleva esta mañana a una hospitalización absolutamente extraordinaria. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, un comunicado que ha publicado la Santa Sede hace unos minutos reza que esta mañana, al término de sus audiencias, el Santo Padre ha sido ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli, que es donde se suelen atender sanitariamente a los papas, para someterse a algunas pruebas diagnósticas necesarias y continuar su tratamiento contra la bronquitis que sigue en curso en un ambiente hospitalario. El Papa Francisco, la última vez que vimos al Papa Francisco hablando en público fue en su audiencia general de este mismo miércoles. Allí, al ir a dar su habitual parlamento, dijo a la concurrencia que no podía hacerlo, que la bronquitis se lo impedía. Estos son los últimos 20 segundos que hemos oído del Papa en público, donde se le puede notar evidentemente con problemas respiratorios. Hoy ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Belém. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere, perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Espero que la próxima vuelta possa. Decía que le pasaba la palabra a un sacerdote que fue quien leyó el texto que él iba a contar a la concurrencia, porque, lo decía ahí en italiano, la bronquitis no le permitía seguir hablando. Recordemos que la bronquitis es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, es decir, los bronquios, se inflaman, provocan tos, a menudo con una producción abundante de mucosidad. La aguda, que es la que probablemente tiene el Papa Francisco, se debe a una infección y puede ser contagiosa. Infecciones de mucho tipo, un resfriado, una gripe o incluso el virus que causa el COVID-19, pero en principio no parece que el Papa tenga COVID-19 ni similares, pero sí está ingresado en ese hospital esta mañana, Néstor. Espero que la próxima vez pueda, ojalá la próxima vez pueda. 5:48 minutos, Enrique, gracias. En Colombia se meten todas las CIAs, organismos de investigación, a investigar los nexos de funcionarios del gobierno con Papá Pitufo, producto del escándalo desatado de la semana pasada, derivado del Consejo de Ministros, en el que se denunciaron entre funcionarios del gobierno a ver cuál es más corrupto. Anuncio del Procurador General Gregorio El Hash. De ayer estamos recabando información hasta 15 años hacia atrás para determinar, sobre todo en Policía Nacional y también en las fuerzas militares, qué tipo de acusación, de indicio o de proceso había. Ya hemos detectado algunos, los mantenemos todavía en reserva. Y está bien, solo que están arrancando la investigación 15 años tarde. Ahora, en este gobierno, como en los anteriores, seguramente también los hay. Funcionarios alcanzados por el largo brazo de la corrupción de Papá Pitufo, que llegó hasta la campaña de Gustavo Petro. Hablando de ello, la fiscal Luz Adriana Camargo. Ubicamos al frente de la investigación y como director de la investigación a un fiscal delegado ante la Corte, porque efectivamente al menos hay un grupo de oficiales retirados de la policía, retirados, que hacen parte en este momento de la investigación. Y eso sería todo lo que por ahora puedo comentar.
La Fiscalía trabaja en 2 investigaciones, esta nueva de Papá Pitufo y una vieja, la de Nicolás Petro, a quien le descubrieron en las últimas horas las compras que hacía en almacenes de lujo. También hay juicio contra Nicolás Petro que se está desarrollando en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Son muchos los informes que tiene en su poder la Fiscalía sobre los gustos de lujo de Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez. Por ejemplo, compras millonarias en tiendas como Carolina Herrera, Hugo Boss, Salvatore Ferragamo, entre otros, servirían para demostrar que el hijo del presidente gastaba muchísimo más de lo que ganaba en medio de la investigación que le siguen por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y es que además también estuvo cuestionando la fiscal del caso Lucy en medio de las audiencias preparatorias de juicio que se estuvieron adelantando ayer en la ciudad de Barranquilla, un viaje que fue realizado a República Dominicana entre Nicolás Petro y Laura Ojeda del 21 al 25 de octubre del 2022. Dice que esto también prueba que gastaba muchísimo más del recurso que realmente recibía como diputado del Atlántico. Según respuestas de la aerolínea, cada boleto o pasaje tuvo un valor de 3.815.540 pesos, por lo cual, su señoría, esto demuestra que se superaron los ingresos devengados por el señor Nicolás. Otro de los elementos que también tendrá en cuenta la Fiscalía en la etapa de juicio oral será la presentación de conversaciones vía WhatsApp que probarían las constantes o los constantes movimientos de dinero que tenía de manera irregular Nicolás Petro junto con varias personas que han sido señaladas en el proceso, incluso interceptaciones de llamadas que no solo lo incluyen a él, sino también a otras personas como Máximo Noriega y Kiki López Sierra, hija del llamado hombre Malboró. Barranquilla amanece hoy con 26 grados. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estamos en desarrollo de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes y el domingo comienzan las sesiones ordinarias. Se retomó el debate sobre la reforma a la salud, aprobaron 7 artículos en medio de una votación nuevamente llena de contratiempos y enfrentamientos. Se aprobó el plazo de pago a prestadores de salud, protección económica y financiamiento, y aprobaron gestión de recursos con el tema fundamental de la ADRES, que se convertirá en el gran pagador de la salud. De la oposición en el caliente debate sobre la reforma a la salud, Hernán Cadavid. Una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por estar incurriendo en un completo desacato y en consecuencia en fraude a una resolución judicial. Si se va a burlar de esta plenaria, esperamos que no se burle de la justicia. Y no lo estoy mandando a hacer por terceras personas. Lo estoy diciendo aquí de frente. Y desde allí, desde la discusión de la reforma a la salud, el ministro, hablando de la orden de la Corte Constitucional, que hace ya 15 días le dijo al gobierno que tenía que pagar los presupuestos máximos, plata que le deben a las EPS. El ministro dice que esa es una orden precipitada de la Corte Constitucional y pidió su aclaración. Nosotros hemos pedido que se aclaren unos puntos muy importantes. Voy a decir solamente una cosa. Yo creo que hubo un poco de pronto de precipitud de los respectivos fallos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando dice que se llamará a todas las IPS, ¿no es cierto? A todas las IPS y a todas las EPS. Cuando usted llama a todas las IPS, son hospitales y clínicas. Tenemos 926 IPS públicas y tenemos más de 11.000 IPS privadas. Bueno, la Corte le va a responder al ministro, obviamente no tiene que reunirse con 12.000. Dice el ministro, con razón tendría que alquilar el estadio El Campín. Seguramente hay representantes de esas IPS y para eso están los gremios. Claro que hay un gremio de las IPS y hay un gremio de los pacientes. No tiene ministro que reunirse con los 50 millones de colombianos.
Hablando de los impedimentos en la discusión de la reforma a la salud, el ministro del Interior encargado, Gustavo García. Creo que preocupan siempre las recusaciones porque se están convirtiendo no en un mecanismo de control político, de control social que es válido para el Congreso, sino porque está dirigido más a entorpecer la labor del Congreso. Me parece que eso le hace mucho daño a la democracia de Colombia cuando en lugar de estar discutiendo los asuntos de la salud. En el debate sobre reforma a la salud, que es lo que nos afecta a todos, propusieron el traslado de casi 3 billones de pesos de apoyo a la Ley 100 en temas de aseguramiento de salud. La representante Catherine Jubinao. ¿Dónde están los tales 10.000 equipos básicos de salud? Ni dónde están, ni cuánto cuestan y lo más importante, ¿cuáles son los resultados en salud de esos tales equipos básicos? Entonces, sabiendo que pueden hacer el traslado, les proponemos trasladar ya del programa de apoyo a la Ley 100 2.7 billones a la UPC y con eso saldar el rezago hasta 2023. Fueron 7 horas de discusión parlamentaria que terminaron anoche caliente tarde. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Aunque la sesión estaba citada para las 9 de la mañana, esta solo pudo comenzar hacia el mediodía, ya que se demoró bastante la conformación del quórum y entre proposiciones de aplazamientos, creaciones de subcomisiones y debates de control político, se puso en duda la viabilidad de la votación del proyecto por cuenta del no cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional sobre el pago de presupuestos máximos y el recálculo del aumento de la unidad de pago por capitación, a tal punto que el representante uribista Hernán Cadavid interpuso demanda contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La respuesta del ministro Jaramillo es que no se está dilatando ni desacatando la orden de la Corte, sino que se deben pedir claridades frente a consideraciones que en su parecer son precipitadas, como pedir que participen todas las clínicas y hospitales en las discusiones sobre la UPC. El primer bloque de 7 artículos del 21 a 27 y que fue aprobado en la tarde de este jueves giraron alrededor de la financiación y acceso a servicios complementarios en salud, protección económica de los cotizantes y poblaciones vulnerables, así como el fortalecimiento financiero de las instituciones prestadoras de salud. No obstante, la polémica se centró en el segundo bloque de artículos que tiene temas como el papel ampliado de la ADRES, el gran pagador único del sistema. Las sesiones se retomarán a partir de las 10 de la mañana a la espera de que la Comisión de Ética pueda decidir sobre las recusaciones contra el Partido Liberal y los Verdes y se pueda terminar la votación de los 30 artículos restantes. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, amanece en Bogotá la situación en la autopista norte por la amenaza esta mañana por la bandera del ELN, por la amenaza de explosivos, ya fue normalizada. Hay tránsito normal e inclusive, a pesar de que hay alerta en algunos colegios, de esos que están ubicados en esos costados de la autopista norte, la situación para esos colegios también debe ser de tránsito normal. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, colegios en el norte de Bogotá están cancelando e incluso están dejando a los estudiantes en clases virtuales por cuenta de esta gigantesca bandera del ELN que fue encontrada en la madrugada de hoy a un costado de la autopista norte con calle 220, lo que por supuesto generó una alerta de seguridad y el cierre preventivo de la vía. El llamado de las autoridades es a no dejarse atemorizar porque lo que se presenta es una campaña de propaganda de estos delincuentes que busca justamente eso, atemorizar a la gente. Este hallazgo ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana cuando un funcionario de la concesión vial que realizaba una ronda en su vehículo notó la bandera amarrada con 2 palos debajo de un árbol. De inmediato notificó a las autoridades, quienes desplegaron todo un operativo en esas horas del norte de la ciudad. El cuadrante de la estación de policía de Usaquén fue el primero en acudir al lugar y acordonar el área. Sin embargo, ante la posibilidad de una amenaza explosiva, se solicitó la intervención del grupo antiexplosivos que incluso llegaron con perros allá a esta zona de la autopista norte que fue cerrada en el sentido sur-norte, desviando el tráfico por la calle 183 a la calle 189 y la carrera séptima desde la 170 para facilitar el tránsito hacia Chía. Ya a esta hora, Néstor, la movilidad transcurre con tranquilidad, no hubo presencia de explosivos, la autopista norte ya fue reabierta en el norte de la ciudad. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enojarse no es resolver. Cuando hay un mal comportamiento de alguno de los dos en la pareja, si el otro se enoja, no está resolviendo el conflicto, le está sumando un problema más al que ya tenemos. Pero por cultura nos enseñaron que el que se enoja manda, el que se enoja se está defendiendo y tiene la razón. Recuerda cuando vamos a un restaurante y el mesero no atiende rápido o es grosero, ¿qué hacemos? Nos enojamos, pedimos que llamen al administrador, nos quejamos, decimos que qué cosa tan horrible y entonces viene el administrador, nos dice, no, perdone señor, el postre va por cuenta de la casa y decimos, me defendí.
Qué lástima que culturalmente hayamos aprendido que necesitamos la rabia, que necesitamos la ofensa, que necesitamos estar muy iracundos para defender nuestros derechos, y eso lo hemos pasado a nuestra pareja. Por eso cuando hacen algo que nos molesta, en lugar de resolverlo, lo que hacemos es atacar, ¿no? Defendernos. Créeme, mujer, no estamos solucionando nada. Ahora tenemos dos problemas, la pelea y el conflicto que ya teníamos. Así que antes de explotar, antes de querer defendernos, analicemos exactamente qué está pasando y busquemos la cura a ese mal, porque los amores bonitos se construyen. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. No hay alarma en el norte de Bogotá, producto de la bandera encontrada esta madrugada del ELN en el costado oriental de la autopista, que desató una ola de alerta que tiene inclusive a colegios que están ubicados en esa orilla del norte de Bogotá en estado de alarma, cancelando clases. Recomendación esta mañana de las autoridades distritales es: no hay que caer en estas alertas. Pensaron que había también explosivos, lo descartaron, estuvieron trabajando durante todo este amanecer. Por fortuna no es nada más que el intento de un grupo terrorista, el ELN, de hacerlo de siempre, terrorismo y crear susto. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Cayó otro jefe disidente de las FARC, este tiene el alias de Mocho Olmedo, su verdadero nombre es Willington Henao, porque en el gobierno de Estados Unidos tiene una solicitud de extradición por narcotráfico. Ya son dos en menos de 48 horas, dos jefes disidentes de las FARC capturados por la Fiscalía. En realidad este segundo, este Mocho Olmedo, se entregó de la mano del comisionado de paz después de lo que había pasado el miércoles en la noche con el Mocho, con alias Araña, que fue el que desató esta crisis en el proceso de paz con estos disidentes de las FARC. Capturado este sí, Araña, en un hotel en el occidente de Bogotá, en el Marriott, que queda en la calle 26, y por quien protestó el comisionado de paz Oti Patiño, diciendo que este alias Araña y el golpe de la Fiscalía es un manotazo de la justicia, es un nuevo entrampamiento de la Fiscalía, aunque la acusación es que este señor está exportando cargamentos de cocaína, está traqueteando desde Colombia a Estados Unidos, amparado en el levantamiento de los órdenes de captura. La única diferencia entre uno y otro, el Mocho Olmedo el último y Araña el primero, es que este segundo se entregó a la justicia con el comisionado de paz, porque la Fiscalía, al final de cuentas, envió un mensaje que están recibiendo. No pueden traquetear porque están llegando desde Estados Unidos, empujadas, además por el gobierno Trump, solicitudes de extradición. Esa paz total del gobierno Petro, golpeada por estas capturas, recibe esta mañana un solo alivio. En materia económica, un juez federal de los Estados Unidos ordenó al gobierno Trump restablecer los fondos para los programas de ayuda internacional, una decisión que por supuesto ven con optimismo muchos organismos en Colombia, inclusive ONGs o agencias del gobierno afectadas por ese recorte, el tijeretazo de Trump, que quitó de un tajo millones de dólares de histórica ayuda que viene de Estados Unidos. La idea de la paz total del presidente Petro le sigue poniendo a prueba el ELN. Esta mañana el ELN mató con un francotirador a un patrullero de la policía. Se llamaba Giancarlos Calderón. Ocurrió en una vereda de Cúcuta, que es una noticia que les ampliaremos en segundos. Y también les contaré de la alerta que emite Empresas Públicas de Medellín, temiendo que la integridad
de Porce está comprometida por cuenta de una serie de actividades de minería ilegal que se están realizando en su zona de influencia y están poniendo en riesgo la estabilidad de esas montañas en 5 municipios de Antioquia. Hay 13 caseríos, 8 centros poblados en Amalfi, en Anorí, en El Bagre, en Nechí, Zaragoza, en donde se ha incrementado esta mañana el riesgo de movimientos en masa. El temor es que los taludes se desplomen. Esta mañana la situación allí es de máxima alerta. Bienvenidos, les contaremos enseguida. Esta mañana también hay una inmensa polémica por un trino del presidente Petro en el que saca pecho por la llegada a Colombia de pastillas de dolutegravir, que es un antirretroviral utilizado para tratar el VIH, que el presidente Petro dice que evita de por vida el SIDA. El paciente portador puede incluso dejar de contaminar, y esa palabra, contaminar, tiene levantadas a las personas y a las asociaciones médicas en Colombia, que le piden al presidente que respete que contaminar no es la palabra, pero además le están diciendo que ese retroviral, esa pastilla, repito, se llama dolutegravir, ya se consigue en Colombia, que no es cierto, como dice el presidente Petro, que él esté fundando el mundo y que está poniendo esa pastilla al alcance de todos. En Colombia, recuerden ustedes, hay más de 14.000 casos de personas contagiadas con el virus, con el VIH. Se estima que el número de personas puede crecer, puede ser mayor de 160.000 porque es una enfermedad no fácilmente declarable. Y hablando de salud, les contaré de la Cámara de Representantes que aprobó la mitad de los 62 artículos de la reforma a la salud en el debate que ha revivido el presidente Gustavo Petro. Desde allí, desde esa tribuna, en medio de debates técnicos y acalorados, el ministro de Salud le dice a la Corte Constitucional que tomó una decisión precipitada ordenando el pago de los presupuestos máximos para cubrir plata, entre otras cosas, de enfermedades, tratamientos, medicinas, médicos y citas médicas de enfermedades de alto costo o enfermedades huérfanas. El ministro pide la aclaración de si tiene que reunirse con más de 11.000 clínicas o casi 12.000 entre las públicas y las privadas, como si no hubiese un gremio ministro que es el representante de esas clínicas, y como si no hubiese representantes, que es lo que le dice la Corte Constitucional, al ordenar el mecanismo de las mesas de trabajo. Historias que vamos a compartir con ustedes esta mañana. A la salida del debate, el ministro Jaramillo en plan retador, diciendo que él no ha incumplido la orden de la Corte Constitucional. Les hablaré también de EPA Colombia, que reapareció desde la cárcel El Buen Pastor, ella, Daneidy Barrera, muy arrepentida, con traje de prisionera, sin maquillaje, sin queratina, como los días difíciles de su condena, en un mensaje directo al presidente Gustavo Petro pidiendo que la saque de la cárcel. Le copia al presidente Gustavo Petro, que está en Qatar hablando de alianzas intelectuales, el presidente Petro dando instrucciones a la ministra de Justicia para que la saque, amparada en una ley que se emitió en el gobierno. Dice que ella podría salir diariamente, una ley que aplica para mujeres cabeza de familia, como si la decisión dependiese de la ministra o del presidente. Depende en realidad de una orden judicial, por supuesto. Así que será un tema de controversia. La Corte, a propósito, declaró improcedentes 2 tutelas que habían pedido allegados a EPA Colombia. Les hablaré del triunfo de la Selección Colombia, de la enfermedad de esta mañana, hospitalizado el Papa Francisco por cuenta de una bronquitis, y de la batalla, la guerra comercial que está comenzando hoy entre la Unión Europea y Estados Unidos. Desde Bruselas, su sede, la Unión Europea notifica que responderá con aranceles la propuesta de Trump de aranceles a productos que recibe Estados Unidos desde Europa, una guerra comercial que todos terminaremos pagando y que agravará el costo de las mercancías internacionales. Las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es el 14 de febrero, que celebran en Estados Unidos como el Día de San Valentín. Hoy, hace 20 años, fue el lanzamiento de YouTube. Hubo una época en que el mundo no tenía videos ni tenía YouTube. Y hoy está cumpliendo años Karol G, una de las cantantes orgullo de Colombia. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
una persona que es conocida como Mocho Olmedo. Y allí, digamos, trabajamos un caso similar justamente el mismo día de ayer y que afortunadamente se pudo resolver. El CTI de la Fiscalía detuvo a Willington Henao, alias Mocho Olmedo, tras entregarse en compañía del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, por una orden de captura con fines de extradición que llegó desde Estados Unidos por narcotráfico. Este hombre es el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC que opera en el Catatumbo. Desde Barranquilla, la fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió a la polémica desatada por la retención de Giovanni Andrés Rojas, conocido con el alias de Araña y uno de los negociadores en el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Porque CTI estaba sencillamente cumpliendo su labor y eso coincidió con el final de esa mesa que estaban teniendo, pero no fue intención de la Fiscalía de ninguna manera actuar de manera desleal. Asimismo, el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, se refirió al tema. Él debe responder por sus actos, pero de todas maneras pues hay procedimientos legales, por supuesto, y no puede ser, digamos, que la justicia opere de esa manera. A esta hora la movilidad transcurre con normalidad en la autopista norte con calle 220 en el norte de Bogotá, luego de que las autoridades encontraran una bandera del ELN instalada en ese punto de la ciudad. A las 3 en punto de la mañana comenzaron los trabajos, llegaron los perros expertos en explosivos. Ellos estaban bastante inquietos, lo que sirvió para que las autoridades se pusieran en alerta máxima, verificando que no se encontraran algunos paquetes sospechosos sobre la autopista norte. Lo cierto es que hace pocos minutos descartaron que se encontraran paquetes llenos de explosivos en esta zona. Coronel Chávez, quien es el comandante de la estación de Usaquén. Se hizo la verificación, en efecto pues se descarta alguna situación que ponga en riesgo la integridad de las personas que circulan y pues en este momento se están haciendo las verificaciones a ver si se trataría algún tipo de suplantación por parte de algún grupo de delincuencia común para generar algún tipo de zozobra. Y en las últimas horas la Fiscalía allanó la casa donde el señalado zar del contrabando ordenaba sus acciones. Allí se habrían producido encuentros con personas de la campaña Petro Presidente. Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Ubicamos al frente de la investigación y como director de la investigación a un fiscal delegado ante la Corte porque efectivamente al menos hay un grupo de oficiales retirados de la policía, retirados, que hacen parte en este momento de la investigación. El procurador general Gregorio Hatch. De ayer estamos recabando información hasta 15 años hacia atrás para determinar, sobre todo en Policía Nacional y también en las fuerzas militares. También oficiales retirados de la policía se han visto afectados por el escándalo de Papá Pitufo, pues el presidente Petro en su cuenta de X publicó un trino en donde aseguraba que Diego Marín pagaba a la Junta de Ascenso de Generales para garantizar que defendieran su negocio del contrabando. Ante esto, los oficiales reclamaron al presidente por vincular a la institución con el zar del contrabando. Tras casi 7 horas de debate, solo se logró avanzar con 7 artículos de la reforma a la salud en la sesión extraordinaria de la plenaria de la Cámara de este jueves. El punto central de la polémica, la viabilidad del debate por cuenta del no cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional sobre el pago de presupuestos máximos y el recálculo del aumento de la UPC, a tal punto que el representante uribista Hernán Cadavid interpuso una demanda contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. He acabado de erradicar una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por estar incurriendo en un completo desacato y en consecuencia en fraude a una resolución judicial. Si se va a burlar de esta plenaria, esperamos que no se burle de la justicia. La respuesta del ministro fue clara: no se está dilatando o desacatando la orden de la Corte, sino que se está pidiendo una claridad a consideraciones precipitadas. Ustedes se pueden imaginar cómo vamos nosotros a poder llamar a todas esas personas para que solucionemos el problema de la UPC. Estamos pidiendo en cada uno de los 2 autos los esclarecimientos respectivos. Durante el debate, la representante a la Cámara, Catherine Jubinado, se opuso a la iniciativa y propuso trasladar 2.7 billones de pesos de un fondo de apoyo a la Ley 100 al de aseguramiento en salud. ¿Dónde están los tales 10.000 equipos básicos de salud? Ni dónde están, ni cuánto cuestan y lo más importante, ¿cuáles son los resultados en salud de esos tales equipos básicos? El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió aclaraciones al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la subred de salud Centro Oriente. Le pidió al gobierno aclarar si se trata de una intervención o una expropiación. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermond. Frente a la intervención de la subred Centro Oriente por parte de la Superintendencia de Salud, es importante aclarar que esta medida es de carácter temporal y se adopta con el propósito de corregir falencias administrativas, financieras y operativas. Siguen las críticas al presidente Gustavo Petro por el mensaje en X en el que se refirió a las personas con VIH.
Son más de 12.000 las publicaciones alrededor de un trino donde el presidente postea la fotografía de un par de lotes de un medicamento de alto costo para el tratamiento de esta enfermedad, en el que dice textualmente lo siguiente: aquí hay 300.000 tabletas del primer lote de dolutegravir, esa medicina que logra hacer retroceder el VIH. No solo evita de por vida el SIDA, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar. En ese mismo mensaje el presidente agrega lo siguiente: ese medicamento era carísimo en el mercado, imposible para un trabajador o sus hijos, las EPS no la recetaban por su precio y muchas personas murieron de SIDA pudiendo evitarlo. Ahora, gracias a un ministro de salud progresista, llega a un precio tan bajo que estamos listos para reducir al máximo la enfermedad en Colombia. Esto demuestra que se superaron los ingresos devengados por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos como diputado de la Asamblea Departamental. La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro giró en torno a las lujosas adquisiciones que habría tenido el hijo del presidente y que demostrarían cómo incurrió en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues al parecer gastaba muchísimo más de lo que ganaba como diputado del Atlántico y según la fiscal también al parecer buscaba ocultar dichas adquisiciones. Colombia habló desde la cárcel donde cumple una condena de 5 años por destruir una estación de Transmilenio durante el estallido social de 2019. Yo quiero que ustedes vean el cambio que yo he tenido. Ya me he superado porque salí adelante. Quiero resarcir los daños que yo he hecho. De una u otra manera, yo siempre he querido arreglar los errores que yo he cometido. En este sentido, el presidente Gustavo Petro se pronunció solicitándole a la ministra de Justicia que haga cumplir la ley ante el IMPEC, incluyendo a EPA Colombia en el programa para madres cabeza de familia. Carlos Raúl Yepes Jiménez confirmó su renuncia irrevocable a la Junta Directiva de ISA y a los comités en los que participaba en rechazo a la polémica elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía. Yepes se va de la compañía diciendo que la mayoría de miembros en la Junta Directiva se están conduciendo de forma contraria a las reglas, normas y procesos establecidos al interior de ISA y que en esas circunstancias él no puede continuar. La minería ilegal amenaza con un desastre en la hidroeléctrica Porce 3 en Antioquia. La alerta la hizo EPM con los organismos de socorro debido al riesgo que genera 21 poblaciones aguas abajo de los municipios de Amalfi, Anorí, Nechí, El Bagre y Zaragoza. La preocupación es porque las actividades mineras están generando inestabilidad en los taludes y en la infraestructura de la central hidroeléctrica. El Papa Francisco ha ingresado esta mañana en el Hospital Romano Agostino Gemelli para realizar algunos exámenes diagnósticos y continuar con el tratamiento de la bronquitis que sufre. El pasado miércoles, en su audiencia general, el Santo Padre tuvo que ceder la palabra a uno de los sacerdotes porque la bronquitis que ya padecía entonces le impedía leer de manera continuada. La Unión Europea anuncia que va a responder con firmeza y medidas recíprocas a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los países del continente europeo. Se queja el presidente Trump de la regulación de los gigantes tecnológicos y de los impuestos que tienen que pagar las aerolíneas. Los nuevos aranceles podrían entrar en vigor el próximo 2 de abril. Expertos advierten que esto va a trastornar el comercio mundial. Tras momentos de grave tensión, la tregua en Gaza parece haber cobrado un nuevo aliento. Israel advirtió que jamás debe liberar a 3 rehenes vivos este sábado, como estaba previsto, para garantizar la continuidad del alto al fuego. Esta vez no se insistió en la liberación de todos los secuestrados, como lo reclamaron el presidente de Estados Unidos y el primer israelí. El grupo extremista dijo que respetará el acuerdo y liberará a los rehenes. Gana Colombia, señoras y señores. Con este resultado, la noticia es que Colombia ya está en el Mundial Sub-20 de la categoría. En el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, Colombia derrotó 3-1 a Chile y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría, que se realizará en Chile el segundo semestre del año. A falta de una fecha ya están clasificados los 4 de Conmebol. Además de Colombia, están también Argentina, Brasil y Paraguay. John Jader Durán sigue en racha. El jugador de 21 años anotó doblete en la victoria 3-2 del Al-Nassr sobre el Al-Ahly Jeddah en la fecha 20 de la Liga de Arabia Saudita. El colombiano ya registra 3 goles en 3 partidos desde su llegada al fútbol saudí. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia.
Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Blue, más que radio. Primera aclaración producto de lo de esta madrugada en la autopista norte, Felipe, es que muchos colegios tomaron la decisión un poquito apresurada, producto de la angustia, de llevar a sus estudiantes a clases virtuales. Ya la situación en este momento es de absoluta normalidad, pero claro, como cerraron la autopista, tenían que llegar las personas que trabajan en los colegios, sacar los buses muy temprano. La autopista estuvo prácticamente cerrada durante todo este amanecer y por eso hay mucho revuelo, especialmente en esos miles de estudiantes que estudian allí en los colegios que están ubicados a los dos costados de la autopista en el norte de Bogotá. Y se vienen tiempos peores, ¿no, Néstor? O no sé si peores, porque el IDAN dijo ayer en las últimas horas que estas lluvias que vimos ayer que son... Van a durar, sí. Van a durar mínimo hasta junio, mínimo. Sí, eso quiere decir, Felipe, sí, con intermitencias, pero vamos a tener por lo menos 3 meses de temporada de lluvias muy fuerte. Lo de las lluvias, efectivamente, más lo de esta madrugada, que es una bandera del ELN, amenazas de explosivo en la autopista norte, generó una gran emergencia en el norte de Bogotá. Allí se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la hora que comienza esta emergencia, 1:25 de la madrugada. En ese momento, un funcionario de la concesión que cada noche, cada madrugada tiene que hacer rondas con su vehículo, pasó por la calle 220 con autopista norte hacia el municipio de Chía. Allí verifica al costado derecho y ve la bandera. Dice él, estaba amarrada con 2 palos, estaba debajo de un gigantesco árbol y en una zona oscura. De inmediato llamó a la Policía Nacional, llegó el cuadrante de Usaquén, que le corresponde a ese punto de la autopista norte, acordonaron la zona y debido a la gravedad de la situación, llamaron al mismo comandante de la estación, el coronel Chávez. Llega el oficial, llama al grupo de antiexplosivos porque dice que posiblemente puede tratarse de una trampa y fue a las 3 de la mañana cuando comenzaron los trabajos. Se cerró la autopista norte, llegaron los perros de explosivos, verificaron, estaban ansiosos, pensaron que definitivamente habría un paquete detrás de esa gigantesca bandera, pero fue casi a las 4 de la mañana cuando ellos mismos, los de antiexplosivos, con sus trajes, retiraron la bandera, verificaron y no había ningún paquete. Lo cierto es que las autoridades investigan quiénes dejaron esta gigantesca bandera y generaron el pánico en ese punto de la localidad de Usaquén. Hablamos con el coronel Chávez, comandante de la estación de policía, y él mismo nos contó los pormenores de lo ocurrido. Se hizo la verificación, en efecto pues se descarta alguna situación que ponga en riesgo la integridad de las personas que circulan y pues en este momento se están haciendo las verificaciones a ver si se trataría algún tipo de suplantación por parte de algún grupo de delincuencia común para generar algún tipo de zozobra. Hay un grupo grande de la policía trabajando en eso, ¿no? Cámaras de seguridad. Sí, así es, estamos trabajando también con nuestra policía judicial, con nuestra inteligencia, haciendo las verificaciones para garantizar la tranquilidad, pero sobre todo estamos aquí trabajando de la mano en conjunto para hacer las verificaciones respectivas. Ya se va a abrir la vía, coronel. En efecto,
ya se va a abrir la vía, se activó, como lo reiteré, por algún protocolo de verificación, pero en efecto ya la vía se va a abrir de manera normal. Hombres de la SIJIN y la CIPOL llegaron desde la 1:30 de la mañana y ellos se encuentran en este sitio verificando las cámaras de seguridad y rastreando el posible vehículo donde se movilizaban las personas que instalaron la bandera para así identificarlas y ojalá capturarlas. A esta hora hay tráfico pesado en ese punto de la ciudad, se represaron todos los vehículos hasta la 170, pero ya está abierta nuevamente esta importante vía que conduce hacia Cundinamarca. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. Y a propósito del ELN, está haciendo de las suyas. Esta bandera y la amenaza terrorista de esta madrugada no es el único hecho de hoy. Mató con un francotirador a un patrullero de la policía. Acaba de ocurrir en Cúcuta, en una zona rural de Cúcuta. Richard Quiñones. Néstor, así es, ocurrió en el sector conocido como La Floresta. Las autoridades reportan que ocurrió en las últimas horas. La situación ha sido muy compleja, las autoridades están tratando de contener este problema que está aumentando. En el sitio fue asesinado el patrullero de la Policía Nacional, Giancarlos Calderón Mendoza, quien se encontraba en el sitio, francotirador del ELN. Eso ocurre en la vía que conduce desde la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Puerto Santander, en el otro puente internacional. A esta hora de la mañana hay presencia, al parecer, de artefactos explosivos, una bandera del ELN en esta misma vía. A la altura del sector de Patillales, las autoridades están tratando de confirmar la veracidad de esto, sin embargo, no han podido acceder todavía al sitio por amenazas de otros ataques. Es que ya ha ocurrido que muchas veces cuando las autoridades están tratando de llegar al sitio, hay otros explosivos y es el mismo sitio. Por lo menos el año pasado dejó 4 uniformados muertos. Richard, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Y del ELN, de la guerra en el Catatumbo, había salido huyendo alias El Mocho, que fue capturado, segunda captura de menos de 48 horas, por la Fiscalía General de la Nación. El primero, Ricardo, había sido Andrés Araña. Así es. Que generó la protesta del comisionado Oti Patiño. Y ahora se repite la historia, no un capturado disidente de las FARC, 2 capturados por la Fiscalía colombiana, ambos en plan de negociación del gobierno colombiano y ambos ahora, de la noche a la mañana, en plan de ser extraditados hacia Estados Unidos, que es el país de donde vienen las órdenes de captura. Así es, Néstor. Solamente hay 2 diferencias en los casos de Andrés Araña y de alias El Mocho, además del grupo ilegal al que pertenecen, por supuesto. 1, que en el caso de alias Andrés Araña hay una circular roja de Interpol. En el caso de alias El Mocho, sí hay una orden de captura con fines de extradición expedida por autoridades estadounidenses. Y lo segundo es que los sitios de reclusión han sido distintos. Cada uno de ellos está resguardado en un sitio diferente por parte de las autoridades colombianas. Ya no está Andrés Araña en la fiscalía, están custodiados por la policía a la espera de los trámites de extradición, intentando el gobierno buscar una solución para ellos en medio de lo que significa la paz total. Al final, estos delincuentes son importantes para la mesa de negociaciones que adelanta el gobierno con cada uno de esos grupos. Y son Andrés Araña y ahora este Mocho los que generan ambos la protesta muy airada del comisionado de paz contra la fiscal, que por otro lado está parada en la línea, dice que el levantamiento de las órdenes de captura no es patente de corso, no es licencia de impunidad. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, recordemos que la noche del miércoles 12 de febrero funcionarios del CTI y de la Fiscalía llegaron a un hotel cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá para retener más bien a alias Araña, negociador de paz de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, grupo que se separó de la Segunda Marquetalia. Estos agentes tenían en su poder una circular roja de Interpol contra Andrés Rojas, pedido por una corte del Distrito Sur de California por el envío de droga a los Estados Unidos. Sin embargo, esta no fue la única retención a negociadores de paz de las disidencias de las FARC en las últimas horas. Ayer en Bogotá también fue retenido Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, cabecilla del Frente 33, que delinque en el Catatumbo y cuyos comandantes son alias Andrei y John Mechas. Este hombre, considerado uno de los delincuentes de confianza de alias Andrei y con un amplio prontuario delictivo, fue nombrado, recordemos, negociador de paz la semana pasada a través de la resolución 0032 del 7 de febrero. Sin embargo, fuentes confirmaron que alias Mocho Olmedo tiene vigente una orden de captura con fines de extradición, Néstor, a los Estados Unidos, razón por la que fue retenido en las últimas horas, aunque en circunstancias distintas a las de alias Araña. Sobre esto habló el alto comisionado para la paz, Oti Patiño. Sí he tenido contacto, pero para otro caso similar, no igual, que fue el de
de lo que una persona que es conocida como el Mocho Olmedo. Y allí, digamos, trabajamos un caso similar justamente el mismo día de ayer, y que afortunadamente se pudo resolver porque no hubo las maneras como el CTI operó, que sí lo operó. Digamos, además hablamos con Estados Unidos, hablamos con el delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hablamos con la DEA y hablamos con la fiscal en su despacho para tramitar esto de una manera amable, tranquila y cordial. ¿Cuál es ese caso? ¿Me puede repetir el nombre, comisionado? El caso del señor Willington Henao, más conocido como el Mocho Olmedo. El Mocho Olmedo. ¿Y entonces lo detuvieron o no lo detuvieron? ¿Él estaba ayer en ese hotel? Se hizo, no. Comisionado, discúlpeme que se nos acaba de cortar, pero ¿me puede repetir, por favor, qué pasa con este hombre? No, él también, digamos, una orden de captura por petición de extradición. Él necesitaba que se le notificara esa orden de petición de extradición. Y sobre la captura, Néstor, de alias Araña, habló la fiscal general Luz Adriana Camargo. Dijo que está descartado que el CTI de la Fiscalía haya actuado de manera desleal con el gobierno. Todo esto, recordemos, después de que el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, dijera que esto era una bofetada de la justicia al proceso de paz y que se trató todo de una parafernalia. Escuchemos a la fiscal. Debemos sentir sorprendidos porque el CTI estaba sencillamente cumpliendo su labor, y eso coincidió con el final de esa mesa que estaban teniendo, pero no fue intención de la Fiscalía de ninguna manera actuar de manera desleal. La verdad, nosotros acompañamos el proceso de paz cada que se puede, pero también estamos obligados a cumplir con las labores que nos corresponden, y hay unas obligaciones internacionales. Incluso, Néstor, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien está, recordemos, cumpliendo con una agenda por los Emiratos Árabes y Qatar, fue enterado de esta situación de Willington Henao Gutiérrez. Felipe, gracias. A propósito del presidente Petro, que está en Qatar esta mañana, está escribiendo hace algunos minutos un trino informando lo que me parece bien en camino, que es la liberación del ciudadano colombio-israelí Elkanah Bogbot. Dice el presidente Petro, se ha logrado información sobre el estado del ciudadano colombo-israelí Elkanah Bogbot. Esperamos su pronta liberación. Su libertad es un homenaje a Colombia y a su solidaridad con el pueblo palestino. Ojalá su familia unida pueda viajar a Colombia. Ojalá su hijo, a quien conocí en mi oficina, tenga días muy felices, que el dolor de los niños retroceda. Y termina, Felipe, con un poquito de poesía. Hoy visité el hospital para niños en Gaza, Doha, Qatar. Abracé el hospital para niños de Gaza, en Doha, Qatar. Abracé sus cuerpos destrozados y convalecientes, vi sus ojos y vi en ellos esperanza, la esperanza del mundo después de un genocidio. Con nuestra embajadora barranquillera en Qatar, Odette, descendiente de padre palestino, trabajamos una ruta para llevar niñas y niños de Gaza a Colombia para ser recuperados integralmente. Creo que la reconstrucción de Gaza no será un problema solo de ladrillos, calles o un negocio de finca raíz, como dijo el intelectual palestino Bishara, que es un señor con el que Petro se reunió hoy, un negocio para gentrificar Palestina y exiliar por completo su pueblo. La humanidad no puede permitir, después de un genocidio, el ostracismo de un pueblo. Es toda la humanidad la que debe aportar solidariamente a la reconstrucción de Gaza. Aprovecha para darle otro varillazo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues claro, con el tema del balneario. El tema de la gentrificación de la franja de Gaza es ante la propuesta del presidente Trump de generar un desarrollo inmobiliario de grandes proporciones en la franja de Gaza, por supuesto. Qué desconexión, ¿no? Las 6 de la mañana, 32 minutos, reunido con un intelectual, dice él, del mundo árabe, buscando lazos intelectuales con Colombia. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. En eso está el presidente Gustavo Petro. En Colombia las autoridades trabajan, se mete la Procuraduría, ya está la Fiscalía trabajando en el rastro de Diego Marín, alias Papá Pitufo, cuya última travesura fue la campaña del presidente Gustavo Petro. A las 6 de la mañana, 32 minutos, Sergio Barbosa.
Hola Néstor, buenos días. La Fiscalía en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación ACTI, la Digina de la Policía Nacional y la Procuraduría llevó a cabo un allanamiento en la lujosa residencia de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, ubicada en el sector de Guaymaral, al norte de Bogotá. Esta diligencia tuvo como finalidad la recolección de pruebas clave dentro de la macroinvestigación sobre redes criminales dedicadas al contrabando de mercancías en el país. Mientras tanto, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la investigación a oficiales retirados de la policía en el caso de Papá Pitufo. Nosotros precisamente ubicamos al frente de la investigación y como director de la investigación a un fiscal delegado ante la Corte, porque efectivamente al menos hay un grupo de oficiales de la policía retirados que hacen parte en este momento de la investigación. Además, la fiscal Camargo dijo que la solicitud de extradición de Papá Pitufo ante las autoridades de Portugal ha tenido unos resultados favorables. Y en lo que tiene que ver con la extradición, también quiero contar que cuando yo asumo como fiscal ya estaba hecha la solicitud de extradición para España porque él se encontraba en España y ya se había formulado la solicitud de extradición. Infortunadamente, cuando ya tuvimos el sí de la extradición, el señor Marín se desplaza de manera subrepticia España hacia Portugal y eso nos obliga a nosotros como fiscalía a volver a hacer una solicitud de extradición que por suerte va muy adelantada. Y es que según la fiscalía, desde septiembre del 2023 hasta marzo del año pasado, Marín Buitrago habría liderado una organización criminal con operaciones a nivel nacional, a la cual se dedicaba a sobornar a funcionarios públicos para facilitar el ingreso irregular de mercancías al país. El coronel William Castellanos, ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, tuvo que declarar en la fiscalía por la presunta financiación de Papá Pitufo en la campaña presidencial. Allí aseguró que no tuvo conocimiento de la supuesta entrega de 500 millones de pesos en efectivo por parte de alias Papá Pitufo al catalán Xavier Vendrell. Sin embargo, sí confirmó que viajó en la polémica avioneta prestada para una de las giras de campaña presidencial rumbo a Buenaventura, aeronave que según información recabada sería propiedad de alias a Papá Pitufo. En los próximos días se espera que la fiscalía cite a Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, para esclarecer más detalles sobre este caso. Sergio Barbosa, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Un nuevo desafío para la golpeada paz total del presidente Gustavo Petro es el hecho de que la justicia estadounidense comienza a apretar tuercas para pedir en extradición a los delincuentes que intentan disfrazarse como integrantes de grupos guerrilleros para eludir la justicia, al menos la justicia ordinaria. No es casualidad que en el marco de esta nueva situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos haya incluido al Clan del Golfo, narcos puros, en el listado de organizaciones que apoyan el terrorismo. En ese contexto se dan los episodios recientes del pasado miércoles en torno a la captura con fines de extradición de estos dos individuos de los que hemos hablado en las últimas horas. Uno de ellos, alias Andrés Araña, coordinador de lo que se llama una de las disidencias que surge de la división del grupo de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, y otro, alias El Mocho Olmedo, de otra disidencia, del Frente 33 de las FARC, cuyo cabecilla inicial, si ustedes se acuerdan, era alias Gentil Duarte. Todo esto es muy llamativo por la forma en la que se han dado los hechos. En el caso de Andrés Araña, la Fiscalía ejecuta a través del CTI la captura por una orden de Interpol. Hay una circular roja que señala que alias Andrés Araña, viejo narcotraficante que desde la época de la Constru en Putumayo es reconocido simplemente como un mafioso, ha venido incluso moviendo cargamentos de cocaína hasta febrero de este año, es decir, hasta hace muy pocos días, rumbo a Estados Unidos. Y por eso Araña es capturado en un hotel en Bogotá, en medio de unas negociaciones de paz que supuestamente están avanzando. Araña es resguardada a esta hora por la Fuerza Pública Colombiana a la espera de definiciones sobre si Estados Unidos formaliza, como debe hacerlo, la orden de captura con fines de extradición. Otro caso es el de alias El Mocho Olmedo, revelado por Blue Radio, cabecilla de las disidencias del Frente 33 de las FARC, involucrado presuntamente incluso en atentados contra el expresidente Iván Duque.
y quien se entregó a las autoridades la semana pasada en el Catatumbo, pero fue incluido en una resolución que le daba beneficios para quedar en libertad. Con lo que no contaba alias Mocho Olmedo es que contra él pesa una orden de captura con fines de extradición ya en firme por parte de la justicia estadounidense. Este caso es muy llamativo porque tiene que ver con la guerra del ELN contra las disidencias en el Catatumbo. Se necesita claridad de la oficina del comisionado sobre el estatus de estos dos personajes y la actuación del gobierno frente a sus detenciones. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. No son buenos días para EPA Colombia. Después del golpe de su condena por más de 5 años en prisión, la Corte Suprema de Justicia le está diciendo esta mañana 2 veces no. 2 veces no a unas tutelas que presentaron buscándole beneficios carcelarios. Una tutela presentada por uno de sus seguidores que pedía a la justicia que le dieran casa por cárcel y otra para que la dejaran presentar allí a su hija para que pudiera estar con su madre en prisión con condiciones adecuadas para la crianza y la lactancia materna. Sobre esta última tutela, la Corte aclaró que se negaba porque EPA Colombia no hizo inicialmente estas peticiones al IMPEC ni se acogió al programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión como lo hacen todas las mujeres privadas de la libertad en Colombia y que aspiran a compartir espacio con sus hijos. Estas 2 derrotas y un mensaje de esta mujer desde la cárcel, el Buen Pastor, pidiéndole ayuda al presidente Gustavo Petro para salir de la cárcel, provocaron un trino del jefe de Estado dándole instrucciones directas a la ministra de Justicia en el sentido de que aplique la ley ante el IMPEC porque según él debe salir diariamente de la cárcel. Lo que está perdiendo de vista el presidente Petro es que esa es una facultad y una decisión que solo la pueden tener o tomar los jueces de ejecución de pena en Colombia y no su ministra. Pierde de vista el presidente que las cárceles están llenas de mujeres, madres también, y que EPA Colombia, aunque ahora arrepentida, no es el símbolo de la injusticia en el país, aunque ahora muchos la estén usando para darse un baño publicitario con ese argumento. Pierde de vista el presidente que no la condenaron por ser popular, pobre o levantarse, no la condenaron por una asonada ni por un delito político como lo ha afirmado desde el 2021, incluso para atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La condenaron y en última instancia por los daños en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas que parece hace imposible la aplicación de la ley que pide el presidente a la ministra aplique, que es la ley 2292 de 2023. Esa es la conclusión a la que llegó la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de la justicia en Colombia, después de una valoración seria y juiciosa del acervo probatorio, la Corte que tanto ataca y que manda un mensaje con ella para recordarle a Colombia o a los colombianos las reglas de convivencia en una sociedad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:40 a.m, reflectores sobre ISA, Interconexión Eléctrica S.A., empresa de servicios públicos mixta y con enorme presencia en Colombia, Brasil, Chile, Perú y Bolivia, donde es dueña de empresas de transmisión de energía, redes de transmisión y también de proyectos de infraestructura. Multilatina de origen paisa, en líos y en gran revuelo esta mañana tras la renuncia irrevocable en las últimas horas de Carlos Raúl Yepes a su junta directiva, expresidente de Bancolombia y miembro independiente de junta, que sale dando un portazo y con durísima carta dirigida a la Asamblea de Accionistas y al presidente de la junta, Camilo Sea, una carta en donde rechaza la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, la forma en la que se están llevando las riendas de la compañía y también la manera en la que se están comportando otros miembros del directorio. Salida que responde, y abro aquí comillas para situarlo textualmente, a la flagrante y recurrente violación de los estatutos sociales, los reglamentos y acuerdos internos, las disposiciones legales y el Código de Gobierno Corporativo en la selección y elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso
como presidente de ISA, cierro comillas. Renuncia de Carlos Raúl Yepes, miembro independiente desde el 29 de enero del año pasado, cuando fue nominado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en representación de Empresas Públicas de Medellín, que posee el 8.8% de las acciones de ISA, cuarto mayor accionista detrás de los fondos extranjeros, que tienen actualmente el 10%, inversionistas institucionales y fondos de pensiones con el 26%, y obviamente del grupo Ecopetrol, que es el mayor accionista de ISA y es dueño del 51.4% de las acciones. Ecopetrol, cuyo presidente Ricardo Roa es también presidente de la Junta Directiva de ISA y además investigado por la presunta influencia de su pareja, Julián Caicedo, en la selección de perfiles dentro de la empresa, así como también por su injerencia en la elección de Jorge Carrillo, que se dio en medio de una votación dividida y llena de irregularidades, entre otras, porque ni siquiera estaba en la terna de la firma Cazatalentos que se contrató para dicho fin. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:43 minutos. Esta mañana se agudiza el choque entre el ministro de Salud y la Corte Constitucional. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se defendió nuevamente ante la controversia sobre un presunto desacato de las órdenes de la Corte Constitucional en relación con el reajuste y actualización de la unidad del pago por capitación, que es lo que paga el gobierno por la atención de pacientes en el país. El ministro de Salud retó a la Corte y la acusa de haber tomado una decisión precipitada en el pago de presupuestos máximos para tratamientos, medicinas y atención de pacientes, y de manera irónica cuestionó que si tenía que reunirse en el estadio del Campín con 12.000 personas de clínicas, hospitales públicos y privados para ponerse de acuerdo sobre la UPC. Una declaración que contrasta con las decenas de solicitudes de gremios, EPS y pacientes, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, que por meses pidieron mesas de trabajo al Ministerio de Salud y solo encontraron negativas, y en muchas ocasiones terminaron plantados o atendidos por un viceministro. En este contexto, el ministro de Salud dijo que no ha incumplido ninguna orden de la Corte Constitucional y que cualquier determinación sobre las decisiones de este tribunal dependerá de su respuesta, y negó que esté dilatando este proceso. A la declaración del ministro Jaramillo se suma un comunicado de su cartera respecto a la orden de la Corte Constitucional sobre el pago de presupuestos máximos. El ministerio fundamentó su petición en supuestas inconsistencias que detectó en este documento, que generan para el ministerio incertidumbre sobre la naturaleza del auto, alargando y dilatando este proceso. La deuda acumulada de presupuestos máximos alcanza en estos momentos los 3 billones de pesos y refleja un incumplimiento grave de las órdenes que ha dado la Corte en ese sentido. Y en cuanto al incremento del 5,36% en la unidad de pago por capitación, ha sido considerado como insuficiente para cubrir las necesidades reales del sistema de salud, teniendo en cuenta que por cada 100 pesos que reciben las EPS en Colombia, se pagan en este momento 102 en la prestación de servicios de salud. Un sistema de salud reventado que en estos momentos espera con incertidumbre la aprobación de la reforma de salud del gobierno Petro, de la cual la Cámara de Representantes ya aprobó 30 de sus 62 artículos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Esta es Blue,
más que radio. 6:47 y felicitaciones, Ricardo. Finalmente la selección, la sub-20 anoche, clasificó para el Mundial. Néstor, feliz mañana, y lo hizo bien, ¿sabe? Le ganamos bien ganado a Chile, ¿no? Sí, le ganamos bien a la selección chilena. El poder ofensivo de Colombia volvió a despertar con un golazo de Oscar Perea, el 1-0, o una linda definición del goleador del campeonato, que es Neisser Villarreal, y otra joya de Roiner Benítez. Ojo con estos nombres, nos vamos a tener que ir acostumbrando, sobre todo lo de Neisser. Neisser, que es de Millonarios, no lo va a poder sostener el equipo azul, se le acaba el contrato en noviembre, y ya hay ofertas internacionales. ¿Ah, sí? por el joven goleador de este Juventud de ¿Ofertas de América. ¿Quién? Hay posibilidades en el fútbol turco, contando con que es una carta, pues, jóvenes de la categoría sub-20, y es un diamante en bruto. Es otra de esas cartas jóvenes goleadoras que aparecen, así como apareció en el firmamento un nombre que hoy hace noticia: John Hader. Qué golazo el de ayer de John Hader Durán, ¿verdad? Impresionante, qué gran gol. Gran gol. Eso fue 8x3, 24. No, yo lo dejo en 16. Hace 2 ochos en la acción, es decir, supera a dos defensores y al arquero Mendy, que es al que vence al senegalés, arquero mundialista. Fue al que le marcó esta acción en el duelo en el que Demiral, que es defensa central turco, también mundialista, y a Ibáñez, que es brasileño, los dejó viendo un chispero. A mí no me gusta que Durán se haya ido a jugar allá a esa liga. A la Liga Saudí. Pero es un crack, recrack. Y es un golazo donde usted lo ponga. En la liga que lo ponga es un golazo. Ojalá vuelva a una liga competitiva, Durán. 6:48. Ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Ya viene el padre Linero. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Es viernes. Hoy no hubo zapaticos blancos porque es que está lloviendo. Entonces se me dañan los zapatos. Hay que cuidarlos. Tú sabes cómo es. Uno no se puede. Pero bien, ánimo, fuerza, ganas, confiando, creyendo que todo va a estar bien. Tema de hoy, padre. Hablemos del odio. Usted sabe que en redes, por ejemplo, hay un discurso del odio, en espacios políticos hay un discurso del odio. Es decir, se ha vuelto como muy común. Entonces, yo quiero hablar de por qué se odia y ver cómo sanamos el odio. Sí. Entonces, hablemos de odio, ¿le parece? El odio que es tan frecuente hoy en día. Se ha vuelto común. Ese es el deporte, el nuevo deporte. Esto debía ser olímpico, ¿no? Sí, claro. Y probablemente nosotros ganaríamos medallas si fuera... Cuando digo nosotros, digo la sociedad colombiana hoy, porque se nos ha vuelto, mira, tú entras a las redes o en una esquina o en cualquier parte, eso es odio y palabras duras, palabras feas, deseándole lo peor a los otros, que me parece grave eso. Nosotros somos campeones en el departamento de odio. Sí, señor. Y eso que vivimos en el gobierno del amor, que es la gran paradoja, padre. 6:50. Ya viene el padre Linero. Noticias de última hora desde Europa. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Eran los grandes socios comerciales y aliados, Estados Unidos y Europa. El presidente Trump anuncia aranceles para productos europeos y esta madrugada desde la Unión Europea, Europa anuncia que responderá con firmeza. La represalia será una guerra como no ha visto el mundo, alrededor de impuestos, alrededor de aranceles. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ha sido un comunicado muy simple de apenas 2 párrafos de la Unión Europea diciendo que advertía de estas represalias inmediatas contra los aranceles que va a imponer el presidente Donald Trump. La verdad es que la Unión Europea se viene reforzando, está creando unas herramientas de defensa comercial desde el enfrentamiento que tuvo comercial con Donald Trump en su primer mandato. Y entonces dice que está lista para echar a andar todas esas herramientas, y porque ya la verdad es que está golpeada con los aranceles establecidos la semana pasada al acero y al aluminio. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo el presidente Donald Trump? Dijo que le había ordenado a sus asesores estudiar aranceles recíprocos. Lo que él se propone es eliminar cualquier déficit comercial que tenga, incluso con sus aliados más cercanos, porque esto no solamente golpea a Europa, sino que también a Japón y a la India. Escuchemos cómo decía que le molestaba lo brutal que era la Unión Europea. Escuchémoslo. They haven't been treated as good. You know, we think the European Union is wonderful. We all love Europe, love our
the countries in Europe, but European Union has been absolutely brutal on trade. Dice que la Unión Europea es absolutamente brutal en comercio, aunque todo el mundo le gustan las ciudades europeas, decía el presidente Trump. ¿Y qué es lo que les molesta? Ocurre que en Europa, por ejemplo, la compra de automóviles norteamericanos tienen un 10% de impuesto por sobre el impuesto al valor agregado. En cambio, en Estados Unidos los aranceles son del 2,5% y no hay un impuesto federal a las ventas. Por lo tanto, lo que se vende de Europa a Estados Unidos tiene menos impuestos que lo que se vende desde Estados Unidos a Europa. Y eso es lo que el presidente Donald Trump no quiere que siga ocurriendo. Pero además le molesta que haya regulaciones a las empresas tecnológicas y que también haya aranceles a las empresas, a las aerolíneas. Y él dice que él está respondiendo por todas esas empresas que son norteamericanas. Así lo expresaba. Well, what they are now is they have a 20% VAT tax, which we're considering to be similar or the same as the tariff. Plus, they charge lots of fees, and they're doing something else. European Union's been very tough on our companies. They sued Apple, they sued Google, they sued Facebook. Airlines have called me up and they said, could you help us with Europe because they're charging us so many different fees. I got a call from the head of American, United, and other airlines saying every time we land a plane, we get just absolutely killed by the European Union. Dice que cada vez que aterrizan esas aerolíneas norteamericanas en Europa son asesinadas por los aranceles. Lo que le está diciendo Bruselas al presidente Trump es que hay un acuerdo de comercio apegado a las reglas y acusa a Washington de estar socavando los compromisos existentes. Los expertos lo que están diciendo es que esto va a alterar el comercio mundial como lo entendíamos hasta ahora. Y recordemos que en el mandato anterior del presidente Donald Trump también paralizó uno de los organismos que regula todo el comercio internacional, que es la Organización Mundial del Comercio, porque bloqueaba el nombramiento de la propia directora de la Organización Mundial de Comercio y de los jueces en las más altas cortes de apelaciones que hay en esta Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, lo que viene es un cambio completo de las regulaciones, de cómo se estaba regulando el comercio mundial, y lo que vamos a empezar a ver son intercambio de aranceles, acusaciones vienen, aranceles van a ir y van a venir, y eso en definitiva, Néstor, lo que va a terminar afectando es a los consumidores. Y lo que se está dando a conocer allí en los Estados Unidos es que ya la inflación se está desatando. La inflación de enero en Estados Unidos fue del 3%, y esa es una de las preocupaciones que tienen además los partidarios del presidente Donald Trump, porque esa también fue una de sus banderas de campaña, que él iba a controlar la inflación, y por ahora no lo está logrando porque las tarifas justamente lo que están haciendo es incrementar esos precios, Néstor. Ahora lleva 3 semanas, pero efectivamente los resultados no le han sido favorables. Trump queriendo bajar los aranceles, subir los aranceles a punta de sombrerazos, cambiando el orden del comercio internacional, volviendo a economías cerradas y proteccionistas. Son las 6:55 minutos. La otra noticia internacional es el estado de salud del Papa Francisco, que está muy mal, le dio una bronquitis, y las imágenes, padre, que llegan desde el Vaticano, la verdad, son muy preocupantes. Sí, son muy preocupantes, Néstor. Se le están notando mucho los 88 años. Claro. Edad en la que cualquier cosa es muy grave. Y tú sabes, Néstor, que él ha tenido problemas pulmonares. Tú sabes que él tiene, le estirparon una parte de uno de los pulmones, y entonces estos temas en personas como él son más difíciles por su edad, Néstor, y lo ves inflamado, ¿no? Es decir, alguien me escribía, está muy gordo. Yo digo, no creo que sea gordura. Debe ser que lo están tratando con corticoides. Es un Papa Francisco, el de esta mañana. Esos son yo le consulté a un médico porque me llamó la atención también. Me dijo, no, esos son esteroides que le ayudan al tema pulmonar. Claro, le desinflaman. Pues, Felipe, claro. se le están notando, y a la gordura del Papa, a los 88 años, se le suman todos estos achaques. Novedades sobre el Papa Francisco. Esta mañana la situación es de mala noticia. Enrique Rodríguez. Y de preocupación sobre el estado de salud del Papa, pero en cierta manera no debería sorprendernos. Llevamos casi una semana viendo al Papa en condiciones complicadas a la hora de expresarse. La primera vez que lo vimos, no la primera vez en la historia, pero sí la primera vez recientemente que lo vimos con problemas respiratorios, fue el domingo pasado en el Ángelus. Allí tuvo que renunciar a leer buena parte de su intervención, lo decía por problemas respiratorios. Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà nel respiro.
dificultades para respirar. No hay más que oírlo, ni siquiera hace falta entender sus palabras para darse cuenta que el Papa estaba teniendo problemas para expresarse correctamente por la falta de oxígeno. Más grave seguramente o con más intensidad se notó el pasado miércoles en la audiencia general, donde en términos muy parecidos estaba pronunciando un discurso. Parecía que el Papa quería llevar adelante ese discurso, pero en un momento dado ve que no puede seguir adelante y de nuevo le vuelve a pedir a uno de los sacerdotes presentes en la sala Pablo VI que por favor siga adelante con sus palabras. Hoy ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Betlemme. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Spero che la prossima volta possa. Y decía que esperaba que la próxima vez sí pudiera leer y que ya ahí afirmaba directamente que tenía una bronquitis. La bronquitis, ya saben, es una inflamación de los bronquios, es un problema respiratorio que debe ser tratado porque puede complicarse, máxime en una persona que tiene 88 años. El comunicado de esta mañana de la Santa Sede es breve, explica que Francisco ha acudido al Hospital Policlínico Agostino Gemelli tras sus audiencias matinales en las que ha recibido, entre otros, al primer ministro eslovaco Robert Fico. El objetivo de este traslado, según la Santa Sede, es que pueda proseguir en un hospital los tratamientos para la bronquitis en curso. Cualquiera que siga con más o menos asiduidad la actualidad de la Santa Sede sabrá que el Policlínico Agostino Gemelli es el lugar donde habitualmente se tratan los padres, tiene los papas, mejor dicho, tiene una planta entera organizada de manera específica y está dotada de una capilla, y es allí donde reciben atención médica como la que está recibiendo desde hace unas horas el Papa Francisco, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. Coronel Chávez, buenos días. Muy buenos días, un saludo respetuoso para todos, para usted y su mesa de trabajo. Muy buenos días. Coronel, gracias por atendernos. Es el comandante de la policía en el norte de Bogotá, en la estación de Usaquén. Coronel, ¿qué fue lo que pasó esta mañana con la inmensa alerta por la bandera del ELN y por la amenaza de explosivos? Bueno, en horas de la madrugada recibimos un reporte a nuestra central de radio por parte de una persona que trabaja en la concesión en este sector de las afueras de la ciudad. Inmediatamente en nuestra zona de atención hacia la verificación, en efecto se evidencia la presencia de este elemento alusivo a un grupo al margen de la ley. Inmediatamente activamos el protocolo de seguridad, en este caso para hacer la verificación de que no existiese algún elemento que pudiera generar riesgo a la integridad de las personas, de quienes estamos en el sitio. Nuestro personal de antiexplosivos hace la verificación con nuestro guía canino, luego se hace una verificación puntual y pues se logra descartar la presencia de algún artefacto o alguna situación que de pronto genere alguna afectación en este punto de la ciudad. Sí. Hicimos el cierre de la vía de manera preventiva, precisamente por necesidades del protocolo de observación, y pues no tuvimos ninguna novedad relevante en cuanto a la afectación a la integridad de las personas o el hallazgo de alguna situación. Estoy lleno de mensajes de papás preocupados cuyos hijos estudian en esos colegios que quedan saliendo por la autopista norte. ¿Hay algún riesgo para ellos? ¿Cuál es la instrucción? No, señor, no hay absolutamente ningún riesgo. Se hizo el cierre preventivo por cuestiones de protocolo y de seguridad también para todos quienes se desplazan y quienes estábamos allí presentes, más para verificación, pero pues no se determinó, no se ubicó ningún artefacto o la presencia de algún elemento que pudiera generar algún tipo de riesgo. La autopista norte está completamente habilitada desde el mismo momento que se recogió el elemento. Tenemos alguna congestión debido pues a este retraso, pero todo está en la completa normalidad de la autopista. Coronel, exactamente dónde fue ubicada esta bandera del ELN. Exactamente fue ubicada en la 223 por autopista norte, sentido sur-norte. Sí, ¿sobre el puente peatonal? No, señor, a un costado de la vía.
entre dos árboles que se encontraban en el sitio. A un costado de la vía, entre dos árboles. Sobre el sitio, cerca del sitio, ¿hay cámaras de seguridad que puedan mostrar quién la ubicó? Sobre el sitio no tenemos alguna cámara cercana, pero estamos haciendo trazabilidad de tanto de los dos costados para poder verificar las características o las personas que se puedan haber acercado y haber ubicado este elemento. Nos dice usted, no había ningún otro dispositivo al lado de la bandera, era solamente la bandera puesta sobre el sitio. Así es. Se hizo la verificación con nuestro personal especializado por protocolo, pero no se ubicó ningún elemento diferente a esta bandera. Sí, coronel, ¿qué tipo de conclusiones o qué tipo de análisis hacen ustedes sobre el hallazgo? No es la primera vez que se encuentran banderas o símbolos alusivos al ELN o a otros grupos ilegales en Bogotá. Con esta, que es la última, que es del ELN, ¿qué conclusión tienen ustedes sobre la seguridad en la capital del país? No, pues estamos haciendo la verificación posterior